Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues quisiera compartir con ustedes en este tutorial, en esta serie de videos del curso de Postgres, algo muy importante que son los tipos de datos para Postgres o para cualquier lenguaje de programación o lenguaje de base de datos o SQL necesitamos para poder interactuar con ellos dentro de nuestra base de datos. Es muy importante conocer los tipos de datos que podemos insertar en una base de datos y con ello podemos así saber qué utilizar en cada momento de que se nos presenten los problemas ya sea en nuestro trabajo o en nuestros proyectos personales. Necesitamos tener muy claro qué tipos de datos podemos utilizar. En sí vamos a ver nada más a grosso modo lo que son los datos, los tipos de datos. No nos vamos a meter a profundidad a verificar cada uno de los datos porque nos llevaríamos varios videos o un video bastante largo y es lo que no quiero que quede, un video muy largo. El primero que vamos a tomar en cuenta, que me parece importante, es el tipo de dato booleano. Este tipo de dato nos va a servir, boolean o booleano, como ustedes quieran, nos va a servir para poder tomar decisiones, ya sea de falso, nos va a arrojar valores falsos o verdaderos o falsos. Este tipo de dato lo podemos utilizar en nuestras bases de datos. También otro de los que me parecen importantes o que debemos de saber que existen y que ya lo hemos utilizado, lógicamente, es el varchar. El varchar van a ser cadenas de caracteres de longitud variable, siempre y cuando, por ejemplo, ya ven que nosotros lo estuvimos determinando en 20, en 50. Si nos pasamos de esa longitud, lógicamente el campo no está adaptado para aceptar mayor cantidad de caracteres. Por eso siempre hay que tener muy presente cuántos caracteres vamos a almacenar. Y además también tomar en cuenta que la longitud que nosotros le demos, eso va a restar memoria a nuestra base de datos. Entonces es importante porque esa memoria va a destinar ese pequeño espacio de memoria para poder almacenar los datos. Muy bien, otro de los datos o los tipos de datos que podemos encontrar en las bases de datos de Postgres va a ser el date. Date nos va a servir para la fecha. Creo que en varias manejadores o cursos de base de datos siempre tenemos o es importante conocer las fechas. Otro que podemos encontrar es el flotante, con punto decimal, digamos. No son números enteros fijos, son flotantes. Otro, pues ya hablando de los enteros, podemos tener como una parte importante el int o el integer, que estos van a ser números enteros. No va a tener punto flotante, nada más vamos a trabajar con su parte entera. ¿Sale? Con respecto a eso, también podemos tener lo que son el decimal. Sí va a contar con la parte entera y la parte decimal. O igual cuando no haya parte entera, pues vamos a trabajar con la parte decimal. Estos van a ser algunos datos básicos que podemos tener en nuestras bases de Postgres o en manejador de Postgres. Y también podemos tener el time. ¿Qué va a ser el time? El time nos va a traer horas. Va a medir el tiempo en horas, minutos, segundos, a lo mejor días, no lo sé. Entonces es muy importante que conozcamos los tipos de datos para saber también cómo vamos a nosotros generar nuestros queries al momento de insertar o actualizar datos. De esto va a depender mucho porque si no sabemos bien qué tipo de dato es, cuando generemos algún insert o alguna actualización masiva, no nos va a actualizar nada porque nuestro query va a estar mal. Entonces también otro que me parece importante es el character o charter, que va a ser una cadena de caracteres fijo
es al igual que la de varchar, van a tener que generarle cierta longitud. Siempre debemos estar puestos o abusados o listos para saber qué tipo de datos vamos a utilizar. Siempre para todo lo que es programación, vamos a necesitar saber qué tipo de datos recibimos, qué tipo de datos mandamos, qué tipo de datos convertimos, para no tener problemas a la hora de insertar nuestros datos. Bueno amigos, espero este video les guste, lo compartan, se suscriban, me regalen un fabuloso like. Nos vemos hasta el siguiente video. Cuídense mucho, lávense las manos, nos vemos. ¡Chao!